Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Queridos hermanos y hermanas, un año más venimos a unirnos en el Señor de los milagros que nos acompaña en nuestra historia y al que le agradecemos siempre el llamarnos, el permitirnos mirarlo para poder ser engendrados. Es bien interesante en este texto cómo Nicodemo ha sentido algo del Señor, pero no está convencido. Él es magistrado judío, es una persona experta en la ley, pero Jesús se le escapa, no comprende, lo atrae, pero simultáneamente no se convence, no deja de suscitar dudas en su corazón. ¿Y eso por qué? Porque hay algo en Jesús que es fundamental. Jesús es uno de nosotros. El Papa lo ha dicho ahora, ¿no? Es uno de nosotros y de nosotras, ¿no es cierto? Es alguien que ha vivido como nosotros. Y eso a los judíos les parecía algo rarísimo, especialmente a los fariseos y también al Sanedrín, a las personas que gobernaban, porque pensaban que Dios tenía que ser alguien muy lejano. Había un periodo que se llamó el periodo de los persas, que metió todas esas ideas. Dios está lejos. Para llegar a Él hay que subir un montón de escaleras de ángeles, querubines, serafines, tronos potentados, ¿no? Ha sido una serie de estrellas había que recorrer para llegar a Dios. Y eso se había quedado en la mentalidad del pueblo de Israel, pero mucho más en los dirigentes. Y por eso ellos se situaban encima de la gente. Todavía hemos recibido todas esas herencias nosotros, que somos en un país colonial, ¿no? Tenemos la costumbre de las separaciones, ¿no es cierto? Es verdad que todos necesitamos vivir con una autoridad y con respeto, ¿no es cierto? Pero eso no significa que convirtamos el mundo en una especie de tiranía de pocos, ¿no es cierto? Nosotros somos los más, los demás son como dice el Kiko, chusma, chusma, chusma. Eso es muy importante porque lo que más sorprende de Jesús es que es una persona normal. ¿Y qué pasa? Que las personas que eran religiosas eran un poco anormales. Se comportaban en forma extraña. Todavía tenemos muchas herencias de eso nosotros. Y eso es un problema porque no nos permite acompañar a la gente con sus problemas, comprenderla y mostrar que Dios es siempre su esperanza. Alejamos a veces de Dios a la gente y por lo tanto nosotros también alejamos a Dios de la gente y no permitimos que vivamos en la confianza. Es verdad que todos somos, digamos, un poco criollos a veces, ¿no es cierto? Y nos pasamos de confianza, ¿no es cierto? Con eso de que lo que es gratis hay que ir cueste lo que cueste, bueno, pues todos hacemos cola ahí donde regalan cosas, ¿no? Es normal. Y la verdad es que eso puede tener sus exageraciones, pero el gran problema es si nosotros pasamos por la inversa, ponemos una serie de trabas en nuestra vida cristiana y una serie de normas, no vivimos como la vida cotidiana, conversando, sino todo el día fijándonos en qué ley estamos violando. Y nos volvemos leguleños y legalistas. Y Dios ya no tiene ningún significado, es nuestro juez. Y el Papa lo ha dicho ahora, ¿no? En sus palabras.
Ya nos lo dijo el año pasado, pero los hemos puesto en un video bien bonito que va a estar para que todos lo puedan ver en su teléfono celular. ¿Por qué? Porque Jesús remece completamente el orden que se había creado tan jerárquico y tan puntilloso entre los hebreos. De tal manera que lo que le faltaba es una sola cosa: dejarse engendrar. Ustedes han escuchado esa palabra en una traducción distinta, ¿no? Tiene que nacer de lo alto. Pero la palabra que usa el Señor exactamente es dejarse engendrar. Ya los antiguos profetas hablaban de que vendría en Israel un germen justo que es anterior a la semilla, ¿no es cierto? Es el que hace posible la semilla. Podríamos decir, sería algo así como un espermatozoide y un óvulo, que cuando se produce la unidad empieza el bebé pequeñito a nacer, pero empieza nomás. El nacimiento viene después. Quiere decir que para ser verdaderamente buenos cristianos necesitamos ir todos al ápice. Y nos dice el Señor hoy día que cuando miramos al Señor, entonces somos engendrados. Y por eso hay que levantarlo, ¿no es cierto? Para que todos podamos mirar. ¿Y nos pasa o no nos pasa eso? Que cuando el Señor pasa por nuestras calles hay una atmósfera impresionante y sentimos, ¿no?, que nos flechan, ¿no es cierto? Hermanos y hermanas, problema número uno de nuestra fe cristiana: no basta con la vacuna. El primer texto, ¿no?, el texto del desierto, es que se habían portado el mal, y siempre esas imágenes que hay en el Éxodo, que el Señor se arrabia y les manda que los piquen las serpientes. Después ellos: perdona, Señor, Dios mío, qué terrible. Entonces el Señor les manda una solución, y le dice a Moisés: fabrica una serpiente de bronce y levántala, y cada vez que les piquen las serpientes o estén mal, miran a la serpiente y vacunan, ¿no?, se sanan. Pero esto es más grande que una vacuna. Lo que nos está diciendo el Señor, que nos fecunda como creyentes, es su mirada. Cuando Él levantado lo miramos y Él nos mira, y entonces se genera una nueva vida. Y en eso estamos ahora en el mundo. ¿Cómo generar una vida cristiana renovadora de la humanidad? Porque la humanidad está pasando por terribles problemas, hermanos y hermanas. Estamos viendo que en el mismo monte Sión, el monte de Jerusalén, en donde vimos el acontecimiento del amor de Dios en la cruz, todavía ese amor nos irradia, y todavía en toda la zona del Medio Oriente la guerra cunde sin control ninguno, porque los odios, las amenazas, las ambiciones están destruyendo a todos los pueblos de la tierra, y nos podrían destruir también a nosotros. Y ahora el Papa acaba de escribir una cartita linda, ¿ya?, sobre Santa Teresita del Niño Jesús, en donde dice la confianza que puede llevar al amor. Porque el amor se nos lo da el Señor, el problema es tenerle confianza. Es lo mismo. Confiar en el Señor significa abandonarse al Dios que nos ama, porque Él no retira su amor. Y ahí viene una cuestión muy nueva, pero muy interesante. ¿Nueva por qué? Porque siempre nos renueva. El amor de Dios es gratuito. Lo que pasa es que a veces los curas, yo mismo también como obispo muchas veces, o como cura, a veces decimos: sí, pero
tienen que ser responsables porque si no Dios no castiga. Eso lo decía, eso me decía mi mamá. Si te portas bien, ¿ya? Te quiero. Y si no te portas bien, te chango. Y sale siempre porque es una necesidad humana el vivir en un cierto orden y nos desesperamos. Pero Dios no puede ser así. Y además pensamos que si una madre nos dice, si te portas bien te quiero y si te portas mal ya no te quiero, dice que no es mi madre. Porque si somos hijos, siempre somos amados por nuestros padres. Siempre. No hay manera de detener el amor de padre o de madre. Y eso es uno de los problemas más fuertes que tenemos en nuestra manera de pensar nuestra fe. Lo que pasa es que, claro, cuidamos de que no vayamos a decir, como es gratuito, entonces ya, pues, lo que sea. Lo que pasa es que en la mentalidad de Dios y de Jesús que ellos nos han transmitido, que tienen en los evangelios, Dios espera en la persona. Si quieren ustedes, su manera de corregir es esperar que podamos sintonizar con Él. Y para eso insiste en su amor. Las imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento, de que Dios castiga a un pueblo, le manda un incendio para que se chamusque. ¿No? Esas imágenes las han puesto los escritores que pensaban que Dios tenía que ser más fuerte porque si no, en la Biblia no todo es revelación, hay cosas humanas. Es revelación lo que Dios en la Biblia dice para ser revelado. Y lo que nos dice en la Biblia para ser revelado es que Dios es amor y solo es amor. Amor gratuito, generoso, que suscita en nosotros la capacidad de ser justos si nos dejamos llevar. Y a Dios le da pena cuando no entramos en sintonía con eso. Y ora por nosotros y nos busca y nos sigue buscando y nos insiste. ¿Por qué razón? Porque Él llama a la libertad de las personas. Para que en la libertad las personas decidan. Y eso cuesta mucho trabajo porque es educación. Y la educación requiere por parte nuestra dejarnos llevar. Qué bonito que hay un buen profesor que nos explica las cosas y entonces uno entiende y dice sí, ¿no? Pero tenemos un profesor que nos chanca así, nos tira el libro en la cabeza. No queremos saber nunca más de educación ni nada. ¿No es cierto? Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Teresa de Jesús. Y Teresita, la confianza. Confía que así aprenderás a amar, porque recibes el amor que se te da. Hermanos y hermanas, el mundo en este momento necesita amar con todo el corazón y desarrollar toda la capacidad que la humanidad tiene de amar. Y nuestra tarea como cristianos, sobre todo lo digo de la hermandad, porque es una hermandad mundial, tenemos una misión importantísima para hermanar al mundo. Y allí donde estemos, aquí o en la China, en Japón o en Corea o donde sea, especialmente en los lugares de guerra, nuestro Señor es un signo, el signo de su amor imperecedero, irrenunciable, irreversible, un amor que no es desigual, que siempre es el mismo, amar a manos llenas. La humanidad necesita el Espíritu de Dios para seguir adelante, porque somos hijos de Dios todos. Él nos creó y la única manera de vivir como personas es vivir como hijos y por lo tanto como hermanos que reconocemos al mismo Padre. Hoy día esto es indispensable, sobre todo porque esta situación de guerras, de tensiones, de ambiciones pretenden formar una nueva ideología, que es la ideología de que
luchando vamos a obtener algo. Y la experiencia humana sabe perfectamente de siglos que las guerras lo que han hecho es destruir, no construir nada. Que las ambiciones lo único que hacen es irregular a la gente y destruirla también, individualmente inclusive. Pero todo ser humano y todo pueblo busca la felicidad, ¿no es cierto? ¿Ustedes buscan la felicidad? ¿No es cierto que sí? Todos queremos ser felices y felices juntos, no separados. A pesar de que alguna persona nos caiga un poco antipática, ¿no? Yo le caigo algo antipático a algunos, ¿no? Pero está bien, pero perdónenme porque de repente no estoy haciendo algo adecuado, ¿no? Pero hay modo de ayudarnos mutuamente, es difícil, porque hay obstáculos, y además hay el pecado, también todos somos pecadores, ¿no? Pero si nos ayudamos mutuamente y nos decimos poco a poco las cosas podrían arreglarse. Por lo menos así ha sido en los grandes momentos. Imagínense toda la guerra mundial que hubo para después llegar a un acuerdo, ¿no? Al final, y todos cansados, y todos hundidos, y todos golpeados. Preferir haberlo hecho antes, ¿no? Por eso vamos a decir que nuestra fe en nuestro Señor, con todo el amor que nos irradia, nos suscita la razonabilidad, la sabiduría, la capacidad de pensar bien las cosas. Y por eso suscita un pueblo inteligente, reflexivo, que es capaz justamente de medir bien y ver lo adecuado y lo justo. Por eso lo he pedido la vez pasada en una comunidad de hermanos, pero quizás lo podemos hacer con todos. Es muy importante que también con nosotros estemos reconciliados, cada uno. Y a veces usted dice, bueno, tengo que ir a confesarme para eso. Bien, también pueden hacerlo y deben hacerlo si lo necesitan. Pero una cosa bien importante para reconciliarse consigo mismo, lo digo porque ya los seminaristas se los he dicho muchas veces, todos tenemos que escribir nuestras historias personales. Todos. ¿Por qué razón? No lo estoy mandando, lo estoy sugiriendo. ¿Pero por qué razón? Porque nuestras historias son distintas. Y porque primero necesitamos valorar qué cosas nos dieron otros, nuestros papás, nuestras mamás, las cosas que aprendimos de lindas, ¿no? ¿Quién me enseñó a hacer el lomo saltado, el ají de gallina? ¿Cómo se hace? Las recetas, la memoria. Y eso luego tenerlo listito para compartirlo, para decirle a las amigas, mire, les voy a contar lo que yo hacía. Y así entonces nosotros empezamos a descubrir una cosa que es lo más valioso. Dios está metido en la experiencia humana. Si quieren hablar de Dios, hablen del Dios que está encarnado en nosotros. Jesús pasa en medio de nosotros, como dice el Papa, porque ha trabajado como nosotros, porque es uno de nosotros. Y por lo tanto quiere decir que nuestra vida tiene valor. Lo que pasa es que la despreciamos, no la reconocemos, e inclusive en la iglesia preferimos el concepto a la vida. Tiene que ver exactamente qué es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿No es cierto? Todo de memoria. Y que Jesús tocó a la gente, ¿no? Que se fijó en la viuda inoportuna, o que se fijó en la viuda que da la limosna chiquitita, y es la más importante que todo lo que daban los millonarios. Esas cosas de la vida cotidiana no reconocemos la presencia de Dios en la vida. Nuestra procesión, y con esto vamos a terminar, es para decirnos, en el camino de la vida siempre está Jesús acompañándonos. Y lo sacamos en público como una liturgia para que todo el mundo recuerde. Es bien bonito porque en la pandemia todo el mundo decía, bueno, no podemos sacar al Señor, pero el Señor camina con nosotros en nuestras casas, está en medio de los enfermos, están los enfermeros. Y hoy día eso es fundamental, hermanos, porque a veces valoramos poco nuestra vida y la despreciamos. Ah, no, tú eres una así, tú no eres una así, tú eres un esto o lo otro. Pero cuando uno ve la historia personal, encuentra cosas impresionantemente lindas.
porque ahí está Dios. La grandeza de nuestro Dios es que se encarnó, se hizo historia, se hizo peruano. ¿Acaso no decimos Dios es peruano? Decimos, ¿no es cierto? Y en Trujillo nació Dios, también decimos, ¿no? Bueno, esas expresiones son verdaderas y por lo tanto todos, por favor, escribamos nuestra experiencia de vida para mirarla primero nosotros, conocer la presencia de Dios a lo largo de tantas cosas y luego compartámosla en pequeños grupos. Si además de eso leemos el Evangelio, tenemos lo mismo. ¿Qué cosas son los Evangelios? La historia de Jesús, ¿no es cierto? La historia de la vida de Jesús que nos enriquece, y entonces entre historia e historia, lero, lero, candelero, ¿no es cierto? Conversamos con Dios a través de su narración. Yo le cuento la mía, ¿no? Y Él me cuenta la suya. Y luego vamos donde las vecinas y pueden contarles tanto su historia como la de Jesús que les ayudó. Hermanos y hermanas, el Evangelio como primera cosa de lectura para todos, el catecismo para ayudar a formarse mejor, pero primero y ante todo la norma no normada, que es el Santo Evangelio, en todas las casas. Después los rezos, el rosario, las cositas que han venido después que permiten enriquecer nuestra fe cristiana, pero por favor, el Evangelio. Con esto no estamos diciendo que nuestra iglesia se llamará evangélica, como otras iglesias que también tienen derecho a llamarse así, pero todas somos iglesias evangélicas, porque sin el Evangelio no hay la buena noticia, y sin la buena noticia no hay esperanza. Tenemos que aprender a conocer al Señor en nuestras vidas, confrontándolo con el Evangelio. Ver, juzgar, actuar. Siempre, a ver, repetimos todo. Ver, juzgar, actuar. Y juzgar no nosotros, dejar que nos juzgue el Señor, para poder caminar en su espiritualidad. Y que Dios los bendiga, y que en este camino que va orientándonos el Señor, todos recordemos, el Señor va todos los días en mi familia, cuando mis hijos se van al colegio, cuando voy a comprar. Y también, ¿no?, el Señor nos ayuda para que no haya asaltantes, ¿no es cierto? Y podamos superar ese problema entre todos. Tal vez si nos organizáramos todos, de repente habría menos delincuencia, ¿no? Porque cuando no hay posibilidades del Estado, pues tendremos que organizarnos nosotros. Hermanos y hermanas, que en este camino aprendamos a reconocer al Señor en nuestras vidas y podamos vivirlo plenamente en las relaciones humanas y también en nuestras liturgias, en la misa, en las comunidades que se reúnen, pero muy importante en la vida de todos los días. Y gracias, hermanos y hermanas, gracias, hermanos también de la hermandad, porque nos permiten cada año el reconocer que Jesús está en nuestro camino. Amén. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.